Bienvenidos al canal La Voz Te Habla. Te hemos escuchado y ya estamos aquí. Todas tus dudas tienen respuesta. Venimos para ayudarte. En los próximos minutos vas a disfrutar de una experiencia de sabiduría. Solo te pedimos que lo aproveches. Ya sabes, nada es porque sí o no. Constructores de la Ditu. Extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes supersensorios. Lección 21. De transcripciones de conferencias dictadas en clases por Ann Davis. Después de la última lección, puede preguntarse qué hacer cuando tiene problemas. ¿Cómo puede distinguir las respuestas válidas de su maestro interno de aquellas fraudulentas que proceden de entidades desencarnadas o de ideas ilusorias de la autorracionalización? Muchas personas vienen a mí con problemas. Algo que nunca he hecho es decir a alguien qué hacer, aunque se haya desilusionado de la aparente carencia de guía. Hubiera roto mi juramento más sagrado si lo hubiese hecho. Siempre que tratamos de influir a alguien directamente y ese alguien nos obedece ciega e indiscriminadamente, le hemos quitado tanta fuerza a su alma, le hemos robado tanta experiencia, tanto crecimiento y tanta expansión de su conciencia. Esto no quiere decir que usted no deba ofrecer consejos a quienes vienen a usted cuando se encuentran afligidos. No debemos permitir que nuestro amor por alguien disminuya si nuestro consejo no es aceptado. De lo que estamos hablando es del intento de obligar o forzar el consejo sobre alguien, un consejo que le privaría de su propia evaluación y juicio. Hay épocas en las cuales tenemos grandes problemas y no sabemos qué hacer o hacia dónde volvemos. En estas épocas necesitamos, más que cualquier otra cosa, a alguien a quien asirnos y que no nos juzgue, no importa lo que hayamos hecho. Necesitamos a alguien que escuche con comprensión lo que decimos y nos proporcione una oportunidad de expresarnos, de manera que podamos comenzar a ver objetivamente el problema, con los asuntos claramente definidos. Compartir el problema con alguien más nos ayuda a obtener una visión objetiva. Hay una compenetración telepática interior cuando alguien habla que tiene una habilidad de ser un verdadero consejero. Solo en virtud de hablar sobre el problema con alguien que tiene esa cualidad espiritual interna, se da el primer paso hacia la solución. Algunas personas tienen esta cualidad del verdadero consejero sin darse cuenta de que la poseen. La habilidad para ver objetivamente los problemas nos proporciona la capacidad para usar la facultad razonadora, el emperador. Si no tenemos a quien acudir, a nadie con quien discutir el problema y por ese medio verlo más objetivamente, a menudo quedamos atrapados en un círculo vicioso como una ardilla en una jaula dando vueltas. El tipo de consejero descrito anteriormente nos ayuda a salir de la trampa. El verdadero consejero crea la atmósfera que nos ayuda a aceptarnos, no importa lo que seamos o lo que hayamos hecho. El consejero espiritual no nos condena, ni siquiera subconscientemente, sino que nos envuelve en amor, lo cual abre nuestros propios canales hacia el conocimiento de qué debemos hacer. Existe siempre la pregunta acerca de cuál clave del tarot sería la mejor y más útil para un problema particular. Este consejo siempre lo damos libremente, en cartas, en clases, etc. Este es el consejo que realmente ayuda. Cuando pasa por un problema usando los principios del tarot, cuando soluciona ese problema, puede decir: he crecido, he sido capaz de percibir un principio, entiendo la manera o un aspecto de la manera en el que opera la consciencia. Entonces no volverá a caer en esa trampa particular tan fácilmente como antes. Habrá observado, estoy segura, cuán a menudo se repiten los problemas. Si tenemos el hábito de enamorarnos de alguien que nos rechaza, lo hacemos continuamente. Si tenemos el hábito de asociarnos en negocios con alguien que nos traiciona, lo hacemos regularmente. Seguimos teniendo las mismas experiencias
porque todavía no hemos llegado a percibir el principio subyacente en el problema. No hemos aprendido a presentar ese problema al maestro interno. Lo principal que hemos sometido a hacer, naturalmente, es lo que muestra claramente esta clave del tarot, el hierofante en las dos figuras arrodilladas. La que tiene los lirios blancos representa nuestro conocimiento y la que tiene las rosas rojas representa nuestra naturaleza del deseo. Estas figuras simbolizan nuestros corazones y nuestras mentes, el intelecto y los sentimientos, el conocimiento y el deseo, y todo lo que implica. Estas figuras llevan vestiduras estampadas con diseño de yugo. Están arrodilladas. El mayor problema que tiene usted y que esta clave del tarot le ayudará a superar es aprender a dejar de lado su conocimiento y su deseo para adoptar simbólicamente la posición de rodillas. La mayoría de sus problemas surgen de la creencia en cosas que sabe que no son así y del deseo de cosas que no están en armonía con el impulso universal del deseo. Llegar al centro del problema, cualquiera que parezca ser el problema, requiere ante todo su disposición para remover los grilletes encantadores del intelecto y para renunciar a las emociones fijas en las que se ha enredado, dejar de lado estas facetas de su personalidad, al menos por el momento. Naturalmente, no podrá mantener esta condición en forma continua. Somos niños en crecimiento. Antes de utilizar la práctica para resolver un problema en particular, al menos en el área de interés, debemos estar dispuestos a decir: sé que muchos de mis pensamientos están basados en interpretaciones falsas del pasado. Sé que muchos de mis sentimientos están fundamentados en evaluaciones incorrectas y que mi aceptación de valores incorrectos en el pasado es lo que alimenta las emociones negativas. Sé esto y estoy dispuesto, oh Señor de la vida, a permitirte transmutar mis pensamientos y sentimientos. Es un logro considerable estar dispuesto a decir esto, porque requiere verdadera humildad. Usualmente tenemos que estar desesperadamente infelices antes de estar dispuestos a renunciar a las interpretaciones falsas de la experiencia que causan todos los problemas. Recuerde también que en la espiritualidad es esencial el buen humor. Sin él pierde el camino. Si no puede reír con Dios, no ha alcanzado a Dios. Solamente cuando reímos con nuestros hijos podemos imaginar cómo debe reír Dios con nosotros. Comprenda la importancia de la risa, utilícela como terapia, le ayudará a enfocar correctamente su verdadera intuición. Usualmente, cuanto más necesitamos la intuición, es cuando nos preocupa tanto emocionalmente que la intuición se bloquea. Por esto he hecho tanto hincapié en la importancia de relajar las emociones, los deseos, los procesos de pensamiento y en entregar nuestros problemas al yo superior. Ahora bien, lo anterior no significa que no usemos los procesos del pensamiento y sentimiento. Debemos utilizar las facultades representadas por las claves del tarot que preceden al hierofante. Ante todo, seamos el loco, con un sentido de aventura. Estemos dispuestos a ver nuestros viajes hacia la experiencia de nosotros mismos de manera única. Seamos el aventurero, la supraconsciencia. Luego, practiquemos siendo el mago, la clave 1 del tarot. Observemos alertamente. Estemos dispuestos a ver la realidad. Concentrémonos en ese momento que vivimos. Luego, seamos la gran sacerdotisa, la clave 2. Estemos dispuestos y seamos capaces de recordar todo cuanto está implicado en lo que hemos observado. Utilicemos nuestra memoria, nuestros recuerdos. Después vayamos a la clave 3 del tarot, la emperatriz, usando la atención y la rememoración para imaginar creativamente todas las soluciones posibles, porque la emperatriz es la imaginación creativa. Por último, usemos la clave 4 del tarot, la razón. Razonemos completamente nuestros problemas, pensémoslo, meditémoslo, miremos qué caminos presentan potenciales prácticos. Cualquier gran científico ha tenido que seguir el mismo proceso.
que data desde el origen del tiempo y antes de la historia registrada. Cuando aún aplicando toda su capacidad razonadora encuentra que no puede llegar a una solución correcta, solamente entonces llega al punto donde se encuentra preparado, listo y dispuesto a arrodillarse y pedir ayuda de lo superior, de su maestro superior, de su verdadero yo interno. Arrodíllese, renuncie a lo que piense, esté dispuesto a abandonar las determinaciones fijas y rígidas que le han hecho insistir en que solamente es posible una solución a su problema. Debe estar dispuesto a abandonar lo que cree que debe ser, o no será receptivo a la verdadera solución. ¿Cómo llega a la verdadera solución intuitiva? Puede llegar de muchas formas. El primer requisito, en cierto sentido, es simplemente silenciarse. Estamos siempre charlando con nuestras mentes y nuestras emociones, y mientras esto sucede, ¿cómo podemos escuchar esa voz silenciosa del conocimiento superior? Debemos estar dispuestos a soltar con nuestra mente, a callar nuestros pensamientos y emociones y a entregarnos. Esto es un sacrificio y una disciplina, pero hemos ascendido al punto en el que deberíamos ser capaces del sacrificio para tener algo mejor y más maravilloso. Es algo que entraña la forma en que la consciencia humana se aferra tenazmente a aquello que fue. En el centro de la mayoría de nuestros problemas se encuentra esta inflexible determinación de aferrarnos al pasado y retenerlo en el presente, tratando desesperadamente de hacerlo aparecer nuevamente en el futuro. Debemos entonces liberarnos de este intento de igualar el pasado, el presente y el futuro. El secreto de la meditación con éxito, la recepción y percepción deliberada de la verdadera dirección intuitiva es tan simple que las personas difícilmente lo creen y muy raramente lo practican. Así de fácil es. El truco consiste en escuchar, así de simple. Sin embargo, es una escucha alerta, no meramente la inmovilidad pasiva. Muchas personas están pasivas y se preguntan por qué no sucede nada. Otras, con vehículos psíquicos, permiten la invasión de toda clase de tonterías astrales, porque sus mentes pasivas están abiertas a cualquier cosa que pueda llegar. Esta no es la manera de recibir guía intuitiva y espiritual. Tiene que mantener alerta su propio centro de la consciencia. Hay un pequeño truco en ello. Debe dejar que desaparezcan los bloqueos mentales y emocionales y estar dispuesto a aceptar la verdad, como está simbolizado por las figuras arrodilladas en la clave 5 del tarot. Recuerde las figuras arrodilladas y lo que ellas simbolizan, y al mismo tiempo escuche como si oyera algo lejano. Lo que queremos decir es una repentina atención para escuchar. Imagínese que se encuentra solo en una casa y pensara que escuchó un paso. ¿No se colocaría de inmediato todos los átomos de su ser en atención para escuchar? ¿No es acaso tan importante dar la misma atención al yo superior? Usted combina un abandono con una apertura, un abrirse positivamente, porque está escuchando a su yo superior, al maestro interno. Cuando tenga un problema serio de cualquier clase, siga los pasos preliminares de las claves 0 al 4. Hasta entonces estará preparado para escuchar la voz interior. Si intenta escucharla antes de usar sus demás facultades, no recibirá una respuesta confiable. Todo su ser debe estar implicado. No puede desestimar o ignorar a su intelecto, a su atención o a su memoria. Debe usar todas sus facultades antes de tener el derecho a esperar ayuda superior. Todos los grandes científicos han aceptado esto, que en el proceso de hacer un gran descubrimiento y después de usar todas sus demás facultades para resolver el problema, repentinamente hay un salto de la consciencia y una percepción superior de los principios subyacentes. Algunas veces esta percepción llega en abundancia y otras veces parece que tuviéramos que esforzarnos tratando de alcanzar la solución. Sin embargo, las descripciones de lo que precede al influjo, nuevos principios, son casi siempre idénticas.
Un problema personal es un problema de investigación, tanto como lo es la investigación de un científico. Esta investigación incluye el uso del tarot, porque el tarot es un sistema autoanalítico espiritual diseñado para la transmutación de su antiguo karma en un nuevo ser. En el grado en el que acepte su responsabilidad de trabajar en la transmutación, en ese grado va a recibir más de la clase de la vida que desea. Escuchar no quiere decir necesariamente que se escuchará una voz real. El Dr. Case escuchó realmente una voz durante gran parte del tiempo. Hay personas que reciben la visualización telepáticamente. Hay quienes la reciben con la absoluta convicción del conocimiento sin duda alguna. Otras personas la reciben como un símbolo visual. El punto es que siempre sabrá que ha logrado un nivel superior de comunicación e intuición cuando su respuesta llega como un principio. Les daré un ejemplo. La primera vez que decidí probar la teoría de que las respuestas a los problemas podrían llegar desde los niveles espirituales superiores, me decidí a hacerlo exactamente como hemos descrito antes. Para mí, mi problema era muy serio. Siempre me había sentido profundamente alterado emocionalmente con la relación a la situación social en el mundo. Los niños que nacen enfermos y pobres, los errores, la tristeza, la injusticia, todo esto me molestaba. Esta tristeza incluía a las pequeñas criaturas, no solamente a los seres humanos. Me preocupaba mucho porque existía esta clase de mundo. Después de que llegué al ocultismo y comencé el estudio de las leyes de evolución en términos de las enseñanzas ocultas, me horrorizaba la idea del derramamiento de sangre por un aspecto de la evolución. Siempre me había opuesto a cualquier clase de violencia. Por tanto, me preocupaba que la magnífica y gloriosa democracia que llamamos los Estados Unidos de América se hubiera fundado con base en una revolución en la que estaba incluida la matanza. Siempre había sido sensitiva al dolor en la vida y parecía no poder aceptar en mi corazón que algún bien pudiera surgir de la violencia. Decidí solicitar una respuesta. Me pregunté, ¿cómo puede algo bueno surgir de algo precedido por la violencia? Era un hecho innegable, la Revolución Americana debía ser peleada, pero la necesidad de matar me parecía una indicación de que algo había ido mal en la forma en la que opera la evolución. Tenía que recibir mi respuesta. Es muy difícil vivir en el mundo cuando se siente hasta el dolor de una pequeña mosca. Revisé en mi mente los diversos libros que había leído sobre sociología, economía, política, sobre la forma como las cosas se habían desarrollado y evolucionado en nuestra estructura social, lo que decía una fracción y lo que decía la otra. Revisé estas ideas y medité por cerca de una hora, cuando repentinamente toda mi consciencia fue transportada y me convertí en el principio de la evolución. Naturalmente, este fue uno de los estados más elevados de percepción directa y de lo más extraordinario. En este estado había dentro de mí una sensación de infinitud, sin principio ni fin. No dentro de mí, Ann Davis, sino dentro de mí, el yo absoluto. Pude ver la evolución ocurriendo como una multitud de personas en un río poderoso, caudaloso, profundo, precipitándose hacia el mar, con rocas y cataratas en el camino, y la gente siendo arrastrada a un lado y a otro, rompiéndose en pedazos. En ese estado vi la carencia total de importancia de lo que sucedía a los cuerpos individuales, estrellados ciegamente contra las piedras y rocas o lanzados sobre las cataratas, porque todos ellos estaban siendo llevados inevitablemente por una corriente inexorable como una fuerza de la evolución hacia el océano infinito. El mar era el símbolo de su humanidad íntegra, de su consciencia plena, de su iluminación, de la plenitud del ser. La meta final era la inevitable hermandad del hombre que incluye la unidad del ser. Esa experiencia fue algo abrumador. Todavía me acuerdo al pisar una hormiga o al aplastar a una mosca. Naturalmente que todavía amo a todo,
a todas las criaturas vivientes y me siento protectora hacia ellas en todos los aspectos. En esta experiencia cósmica me convertí en el principio de la evolución y desde entonces tuve el conocimiento cierto de que todo lo que vive, todo lo que existe, sin importar la apariencia superficial, aun si tenemos derramamiento de sangre, guerra, terremotos, devastaciones, toda la vida está destinada a la perfección de la unidad con Dios. La experiencia me dejó con una paz permanente, una fe en el destino glorioso de todo lo que vivo, a pesar de los dolores y penas inevitables de la vida encarnada. Esta paz subyacente vive en mí tan vívidamente hoy como durante el tiempo de mi participación real en la intención divina. Ahora comprendo que el proceso evolutivo incluye la disolución de lo viejo como algo preliminar para la construcción de lo nuevo. Lo antiguo se torna en la arena para el cemento del progreso. En la experiencia descrita, el problema acerca del cual medité me proporcionó la respuesta que se encontraba exactamente en el mismo campo al que se refería la pregunta. Casi todos, en una u otra época, hemos tenido un problema que analizamos, encontramos insoluble con la mente consciente y luego, finalmente, llegamos a la posición de los suplicantes de la clave 5 del tarot y anhelamos obtener una respuesta de lo superior. Entonces, repentinamente, llega alguna clase de comprensión o un entendimiento inesperado del principio. Al entender el principio, sabemos cómo usar nuestra mente y cómo proceder. Esta es la guía y la ayuda intuitiva verdadera. Si hay obstáculos, ellos no nos preocupan. Sabemos que están allí solamente para ser superados. Lo que se debe recordar es que la intuición, la mayor parte del tiempo, llega como una cierta convicción. Conozcamos los niveles. No es que no podamos obtener muy buenas indicaciones desde algunas mentes transmisoras, pero sepamos a qué nivel nos estamos sintonizando para no ser engañados. Sepamos que siempre que tengamos una apertura repentina en nuestra conciencia o la percepción de un principio, en ese momento hemos alcanzado la enseñanza interior más elevada, hayamos tenido o no la percepción consciente del contacto con el yo superior. La misma apertura repentina al entendimiento del principio muestra que obtuvimos nuestra respuesta. Nunca estaremos sin saber qué hacer en términos de los problemas particulares regidos por ese principio. Haber comentado este concepto de esta manera nos ayudará a esperar. Recordemos que cualquier cosa que esperamos es lo que desarrollamos. Cualquier cosa por la cual trabajamos es lo que finalmente logramos. Por esto es necesario comprender los diferentes niveles de consciencia, entender aquello que es psiquismo, y esto puede ser interesante, divertido y algunas veces hasta de ayuda. Y entender aquello que es verdaderamente intuitivo, y así ser capaces de diferenciar entre estos niveles. Técnica para la clave 5 del tarot, el hierofante. El color de la clave 5 del tarot es el rojo naranja. Está asignado al signo zodiacal de Tauro. Imagine que usted y toda su aura está completamente impregnados de color rojo naranja. Imagine esta clave del tarot por encima de su cabeza a todo color. Piense que su intelecto es la figura con los lirios blancos y su naturaleza emocional la figura con las rosas rojas. En su imaginación, haga que su personalidad se arrodille como estas dos figuras se arrodillan ante el yo superior, Dios, el maestro interno, el revelador de los misterios. Intente sentirse dispuesto a renunciar a todas sus antiguas concepciones erróneas, de sus antiguas emociones negativas, a las interpretaciones erróneas de las experiencias pasadas o de las condiciones presentes. Déjalas ir, déjalas ir. Esté dispuesto a liberar los modelos antiguos y luego eleve su atención a la condición de escuchar atenta y vigilantemente, como mencionamos antes en esta lección. Siempre tenga algo que desee escuchar. Antes de comenzar,
decida qué es lo que quiere, aunque sea guía espiritual y no un problema material definido. Puede usar esta técnica para cualquier clase de problema y puesto que quiere la experiencia de la unión con el yo divino, escuche la palabra de Dios para que pueda descubrir verdaderamente que usted es su hijo. Puede saberlo intelectualmente, pero debe ser capaz de experimentarlo directamente. Afirmación. En todas las situaciones me arrodillo ante ti, oh divinidad, porque sabes aquello que necesito antes de que lo solicite. Te dedico mi intelecto, oh Señor de la vida, para que mi conocimiento refleje en verdad tu realidad. Te dedico mis deseos, oh esencia viviente del Supremo, para saber que la realización de todo cuanto deseo depende de experimentarte en todas las cosas y a través de ellas. Elevo mi mente superior hasta ti, oh Señor del universo, para que me llenes con tus percepciones directas. Ayúdame, oh revelador de todos los misterios, no solamente a ver cualquier problema como un don de la experiencia, sino a caminar con el conocimiento y la fe ciertos de que a cada paso del sendero soy guiado hacia la solución perfecta.
Fin de la lección 21, extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes supersensores.